Podcast Parajes Siniestros. Aquí tratamos contenidos específicos y contextuales de la publicación Parajes Siniestros. Materiales, entrevistas, comentarios de libros, análisis de obras y lectura de documentos. Todo con el objetivo de ensalzar la imaginación, disfrutar y aprender de las corrientes subterráneas que recorren las artes y el pensamiento, haciendo especial hincapié en las diversas visiones espirituales de las artes. Con sus anfitriones Lucina y Satanio Ar. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Parajes Siniestros. Ha pasado el tiempo, pero aquí estamos nuevamente abriendo una brecha en la normalidad, como en un eterno retornar arquetípico. Volvemos, pues nunca nos fuimos. Hoy estaremos hablando y dialectizando lo que expusimos el día de ayer en una actividad de artes oscuras llamada Ritus Mortis. Es una jornada de ocultura que se llevó a cabo en la ciudad de Valparaíso. Y que organizó José, a quien por cierto le agradecemos la invitación. Ayer Lucina dio una charla sobre la canalización y expresión en las artes oscuras y yo, como Satanio, presenté algunos de mis trabajos de videoarte en un visionado guiado. Para comenzar, contextualizando nuestra conversación y también pensando en aquellas personas que por primera vez se acercan a nuestro programa, me gustaría preguntarte, Lucina, ¿qué son las artes oscuras? Debido al origen etimológico de la palabra que nosotros conocemos como arte, su origen latín y griego, se entiende como artes oscuras a cierta expertise ligada a la técnica de prácticas que tienen que ver con las mancias y con ciertas propuestas mágicas que pertenecen al mundo de lo oculto. Pero en esta ocasión, particularmente, nosotros en el encuentro nos concentramos más bien en las artes entendidas como normalmente entendemos la palabra arte, o sea, esos productos creativos que se materializan en el mundo de la realidad. Entonces trabajamos con un campo específico de las artes que normalmente se le llaman artes de lo oculto, también se le llaman artes oscuras, artes negras, artes nocturnas, que normalmente van trabajando también a través de la ritualidad, el símbolo, y que también atraviesan muchas veces el campo de la praxis mágica, del campo de la praxis espiritual, tanto rito, puesto que muchos magos y brujas, o brujos y magos, insisten en la idea de que en la práctica mágica está siempre turgente el arte, inevitablemente. Entonces tampoco podemos distinguir con una regla en este sentido qué sería magia y qué sería arte. Eso es lo interesante de la cuestión cuando hablamos de artes oscuras. Dicho esto, entonces, nosotros, Satán y yo, nos enfocamos en conversar sobre las artes como producto creativo. Sí, bueno, comentar que, como dice muy bien, lo explica muy bien Lucina, en este ámbito de las artes oscuras existe esta simbiosis, esta relación de límites a veces ambiguos, ¿cierto?, entre el pensamiento
pensamiento o la acción mágica y la acción estética. En mi caso, yo, como comentaba hace un ratito, ayer como parte de la guía que hice para el visionado de los trabajos audiovisuales, hice una fuerte alusión a la idea que yo trabajo de la oscuridad como el espacio de la raíz, el espacio de los ancestros, el espacio, ese lugar subterráneo, bajo tierra, húmedo, oscuro, desde donde se viene desarrollando ese axis mundi, ese árbol, esa vida que vemos en la luz, pero que tiene ese origen en la sombra. Entonces me interesó a mí particularmente desarrollar esta idea en la jornada como manera de explicar mi trabajo, una selección que hice para las amigas y amigos que estuvieron en esa ocasión, ahí en Valparaíso. Igual es súper interesante la instancia para ampliar también lo entendido como lo oscuro. Entonces, también aprovechamos cada cual desde su temática de poder indagar un poquito más en eso y aprovechando también un texto de Agamben que habla sobre lo contemporáneo, en donde explica también que la capacidad de ver lo oscuro en un espacio iluminado también es una habilidad relativa a ver entre pestañeos, por decirlo así, poder ver lo que está siendo opacado cuando hay grandes destellos de luz. Y en ese sentido también la perspectiva de lo oscuro nos coloca en una situación de poder observar allí donde nadie está observando, en lo contemporáneo. Por lo tanto, es una perspectiva también que puede entenderse desde un punto de vista crítico. Poder recibir en pleno rostro el haz de tinieblas que proviene de su tiempo, como dijera Agamben. Es como si aquella invisible luz que es la oscuridad del presente proyectase su sombra sobre el pasado y tocado por ese haz de sombra, adquiriese la capacidad de responder a las tinieblas de la ahora. Eso también fue interesante. Satáneo también recalcó en su presentación. Siempre me interesa remarcar el hecho de que hay vida en la oscuridad. En el fondo del abismo hay seres que habitan, hay, incluso podríamos decir, ecosistemas pujantes de colores que están allí en medio de lo que aparentemente sería negro, lo negro. Claro. Y también, Satáneo, conversaste sobre tu obra y la relación con lo ancestral. Ese también sería una forma crítica de enfocar la oscuridad, en el sentido de que Occidente con su iluminación ha ido opacando todos los saberes ancestrales. Entonces ahí también hay un elemento crítico en tu obra que es muy interesante también para nutrir esta idea de que hay vida en la oscuridad. ¿Cuál es la vida? Esa vida que ha sido atacada sistemáticamente y oscurecida, eclipsada, como sigue ocurriendo hasta el día de hoy. De hecho, en lo que corresponde con mi experiencia como artista, claro, yo como parte de mis procesos creativos, de pronto empecé a profundizar en esta preocupación de la ancestralidad específica, de mi ancestralidad, y eso me llevó a dar un paso adelante en lo que respecta a la relación con mi ancestro. Y claro, fui investigando, fui poco a poco profundizando en ello, porque bueno, aquí en este territorio hay un desarraigo muy fuerte en lo que respecta a las raíces. Entonces, ir hacia atrás, digamos,
ir recorriendo el tiempo de otra manera, fue lo que me llevó a identificarme con mis ancestros por el lado materno, diaguitas, y claro, también me alegra siempre el saber que el pueblo diaguita, antes de la llegada de los incas, era un pueblo matriarcal y un pueblo lunar, un pueblo con un fuerte culto a la luna. Entonces eso, bueno, siempre estuvo presente en mi trabajo, y cuando la cuestión de lo lunar, porque lo lunar también es los símbolos nictomorfos son aquellos con los que yo trabajo, por cierto, que refieren a la luna, a la noche, a la oscuridad, al misterio, a la ancestralidad. Entonces como que de pronto todo adquirió más peso y más sentido en mis procesos creativos. Entonces, con este ejemplo también de artista, de Satánio, podemos comprender que lo nocturno y lo oscuro da cabida también a otras voces, de manera que hay una constelación de resonancias ancestrales que van emergiendo en obras que aparentemente son de un autor, pero que van traduciendo y modulando varias voces. Entonces, hay un autor que me parece muy interesante, que es Gilbert Durand, que tal vez desde su perspectiva podríamos decir que la creación artística, producto del genio creador individual, proviene de un régimen diurno, solar, y que por otra parte la canalización en el arte tiene que ver más con lo nocturno, con lo nosótrico, con lo circular, lo lunar, lo que es vasija, pues lleva a la creadora o al creador no a un rol protagónico, sino como a un empequeñecimiento que le liga con lo difuso, lo invisible, y por lo tanto canaliza aquello. De manera que ahí estaría también ese aspecto crítico de lo eclipsado por las luces, también darle voz a eso que fue o que es eclipsado. A la negrura entonces están vinculadas la agitación, la impureza, el ruido, el tema del mugido, de la boca de sombra isomorfo, de las tinieblas. La oreja es el sentido de la noche, por eso que es un arte de mucha escucha y de visión. La oscuridad es amplificadora del ruido, que a su vez es resonancia. Las tinieblas son el espacio mismo del paroxismo de toda agitación. La negrura entonces sería toda una infinidad de movimientos que se desencadenan por la ilimitación de las tinieblas. A diferencia de los espacios donde están iluminados, se establecen muy bien los límites. Los espacios que no tienen luz, hay una ilimitación en las que el espíritu busca ciegamente el nigrum, nigrius, nigru. Negro más negro que el negro, indica Gilbert Durand. En este punto, en relación a estas distinciones que menciona Lucina, distinciones entre el arte como expresión o el arte como canalización, hay un asunto con el que yo vengo trabajando también, que refiere a la idea de una autoposesión, ¿ya? Esta idea sería algo así como un metacontrol de la posesión, donde existe un yo múltiple. Y este yo múltiple, que es un yo, el asumir un yo soy el otro, el asumir un yo que difiere del canon occidentalocéntrico, del individuo clausurado en sí mismo, del individuo apresado en la lógica de la identidad. Esta idea, entonces, digo, de la autoposesión
tiene como asunto práctico o se puede visualizar, en mi caso, en las experimentaciones con la voz, con el arte de dar voz a sensaciones y sentimientos reprimidos. ¿Ya? Esto, bueno, escucharon anteriormente, hicimos un podcast que refería a lo negro del black metal. De alguna manera ahí se insinuaban algunas ideas que tenían que ver con esta misma situación de la autoposesión en el trabajo con las voces, y también en relación a este tipo de preocupaciones, digamos, o de lógicas creativas. Creo que es interesante ahora mencionar la cuestión de la heteronomía, que es una estrategia con la que en mi caso vengo trabajando ya desde hace ya más de 20 años. La heteronomía, para quien no lo sepa, es una palabra que proviene del griego y que refiere, a diferencia de la autonomía, que es como la acción de darse uno mismo la ley, la heteronomía es asumir la ley del otro. Ahora en mi caso, como dije hace un ratito, yo soy el otro. Entonces, para mí se ha tratado de utilizar distintos nombres para circular en distintos espacios en relación a distintos objetivos de la creación, ¿ya? Ahora, esta idea también para los territorios que nosotros habitamos refiere también al insertarse en la ley cósmica de las correspondencias, de la complementariedad y de la reciprocidad. Esta inserción en la ley cósmica es también heteronomía, es la vivencia de una exterioridad de lo idéntico, es un experimentar otras, digamos, en otros planos, podríamos decir, ¿no? La heteronomía. En este sentido, entonces, lo nocturno llama a lo circular, a lo que es lunar, a lo que no que es indistinguible, fusionante, íntimo, invisibilizante. La noche en el esoterismo es vista como un descenso y no como una caída. Entonces, en ese sentido, se relaciona con lo que dice Satánio, de que lo nocturno en el esoterismo es un espacio, un lugar, una experiencia que puede ser terapéutica, puede ser de sanación, puede ser de encuentro, sin, por supuesto, dejar de tener su propia textura y densidad. Sin embargo, se es vista como un descenso y no como una caída, y todo descenso debe ser realizado con lentitud. Y esa lentitud también está entendida como parte de la experiencia de lo sagrado. Por lo tanto, esa noche donde se encuentran esos heterónimos, diría yo, en relación a lo que dijo Satánio, esa noche oscura de encuentro de heterónimos, es un sitio privilegiado para la comunión con lo invisible. Bueno, ahí entonces yo también recuerdo dentro de las imágenes, bueno, tal vez le vas a hablar después, sobre esta imagen doble que aparecía en los videos, también la imagen doble que nos refleja el agua, que inquieta, es como habla también de la experiencia de lo sagrado en lo oscuro, como una experiencia que abre una dimensión también de nosotros mismos que existe, pero que está ahí como un murmullo cuando no estamos conscientes de ella. Y bueno, de acá también podemos hablar del nigredo, o sea, dentro de lo que es las artes oscuras. Entonces hablamos de lo oscuro como un aspecto crítico de lo contemporáneo en relación a lo que opaca o lo que eclipsa el exceso de luz.
También hemos hablado de lo oscuro en tanto descenso, en tanto ingreso en un lugar, en el lugar de lo indeterminado, en el lugar de lo que se fusiona. Y también podemos hablar en este camino como del esoterismo, del autoconocimiento, de la filosofía oculta, en las coordenadas de la alquimia, el nigredo. Lo oscuro también va a hablar del nigredo, que es una fase alquímica de profunda introspección y autoconciencia. Es un punto de un trabajo interior donde uno se confronta con su sombra o material inconsciente, que sería una parte esencial del proceso que allana el camino hacia el renacimiento y la renovación, o hacia la individuación, como dijera Jung. Entonces el nigredo aparece a menudo en diversas expresiones culturales y obras de arte, sirviendo también como símbolo de un encuentro necesario con los aspectos más oscuros de la vida o del propio yo. Van a haber muchas obras, muchos artistas que van a trabajar o a partir de imágenes o escrituras de la alquimia, o a partir de experiencias alquímicas, experiencias interiores alquímicas. Principal ejemplo de ello va a ser Jung, que genera este método de imaginación activa primero consigo mismo a través del libro rojo, y luego lo va aplicando a sus pacientes como una forma de descomprimir el pecho, pero trabajando en la oscuridad, en la noche misma. Ese es otro aspecto de lo oscuro, para ir dándole matices a esta oscuridad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo oscuro también va a tener un aspecto vivo, como decía Satanio, y tal vez podríamos decir brillante, un brillo que se ve al sesgo, un brillo misterioso, un brillo que nos hace pestañear. Interesante entonces sería que Satanio nos comentara sobre esta oscuridad como nigredo, como proceso alquímico, cómo lo ha atravesado en las obras que ha hecho este último par de años, podríamos decir. Bueno, lo que yo puedo comentar es que, claro, se trata de un proceso de autotransformación, de todas maneras. El ejercicio de quien va en búsqueda de sus raíces, que por algún motivo están un poco escondidas, ¿cierto? Es un proceso de disolución de aquellas certezas que te hacían olvidar, de disolución de aquel embrujo que te mantenía sin memoria, y en ese acto de disolución efectivamente es un descenso lento en el que uno se va haciendo más pequeño también para poder atravesar por unas pequeñas rendijas y túneles y cuevas y espacios abismales de difícil acceso, y atravesándolos uno va construyendo una experiencia, se va generando un arte y, aunque suene majadero, se va llevando a cabo una autotransformación. Cuando los procesos artísticos están relacionados con este mundo nocturno, inevitable que el lenguaje sea no sea un lenguaje como directo, sino que necesitamos hablar al sesgo de la realidad y usar un lenguaje simbólico, metafórico. En ese sentido, entonces, lo que uno va a entender a partir de lo que traduce el artista va a tener un rendimiento múltiple, como el símbolo. Vamos entendiéndolo de acuerdo también a nuestros propios procesos de
de ingreso y de descenso hacia ese lugar que nos puede dar nuestras propias medallas y tesoros. Entonces, en todo este contexto, primero hablamos del contexto de lo que son las artes oscuras, a lo que nos referimos aquí, la oscuridad, ¿cierto? Todos los matices que puede tener esa oscuridad en el arte. También, cuando hablamos de arte como canalización, deberíamos, o es una oportunidad para problematizar la concepción occidental del arte como objeto de inspiración individual y en lo contemporáneo como objeto conceptual frío. La práctica artística en este sentido nocturno, cuando se realiza consciente de la necesidad de canalizar, busca y construye técnicas que faciliten la canalización. En general, cuando nosotros hablamos con artistas que canalizan, sabiéndolo o no, teniendo palabras para expresarlo claramente o no, o sea, vale decir que hayan artistas que tienen formación espírita o del ocultismo o de la alquimia o de espiritualidades, habituados a prácticas espirituales o no, van todos de una u otra manera, todas y todos de una u otra manera van a ir buscando herramientas y técnicas que les faciliten en la canalización, que se entreguen a que las fuerzas o guíen el lápiz desde lo azaroso o sincrónico, como el flottage, o a través de técnicas vinculadas a lo onírico. Ahí tenemos el mundo del surrealismo, recordar en uno de los primeros podcasts que hicimos, el collage, la imaginación activa de Jung, e incluso directamente con herramientas oraculares, ¿ya? Como por ejemplo el péndulo. Entonces, eso va a ser sumamente interesante. Hay obras que son terapéuticas, vale decir, de liberación de las voces, para llevarlas a otro lugar. En este campo podemos mencionar, por ejemplo, el Art Brut. Otras que son directamente espíritas, vale decir, que le dan cuerpo a las voces para que sean percibidas por otros. Y también obras que son devocionales a los espíritus canalizados, muchas veces realizadas por practicantes comprometidos con algún culto, y obras que, por ejemplo, se proponen como parte de una misión más amplia. En muchos casos se podría considerar aquí las canalizaciones de seres intra, ultra, extraterrenos. Muchas veces estas últimas son presentadas como una revelación de una identidad, que no tienen un fin de arte institución o un fin económico, sino que simplemente que aparezca la entidad y dé su mensaje al otro a través del contacto visual. Que se abra una dimensión de lo real invisible. En esta línea entonces tenemos el arte visionario también. Se encuentra, por ejemplo, el arte realizado con plantas de poder o las plantas maestras de Indoamérica, generando un encuentro con lo sagrado, lo inefable en ritos ancestrales de búsqueda de visión, y el arte chamánico atravesando procesos de purga y purificación del ruido de la mente para poder, por supuesto, dar espacio para las voces. También hay artistas que trabajan desde lenguajes específicos de la alquimia, el hermetismo y el esoterismo. Muchos magos y brujos indican que la ritualidad mágica y brujeril está siempre impregnada de arte. En este sentido, empalma con las tradiciones arcaicas de lo artístico, en donde el arte sí que forma parte de alguna comunidad, sí que puede ser comunitario y sí que puede ser útil, en donde lo útil en esta perspectiva apunta hacia la apertura de otras dimensiones de la realidad, donde habita lo que Eliade llamaría lo sagrado. Y esto es algo bien interesante, que en este camino de reencuentro con las raíces de Satánio también hemos ido encontrando con personas del pueblo de Aguita que siempre recalcan este elemento de lo útil en el arte. Y uno elemento, y si hay algo, y si el arte es útil en algún espacio, es en espacios de ritualidad sagrada. Es una apertura dimensional
en ese sentido el arte nocturno. ¿Y podrías compartir un poco tu experiencia ritual como performer? La repetición, lo que es el cambio del tiempo, porque algo importante en tu trabajo que molesta a veces y a veces no, es la repetición y la lentitud. Bueno, lo que yo podría comentarles es que efectivamente como Satánio Art soy transdisciplinar y en esta transdisciplina trabajo también la performance ritual. La performance ritual que es diferente de cualquier performance, ¿ya? O sea, partiendo de la base de que toda performance está dentro de esta conexión de arte-vida, la performance ritual refiere a un momento mítico dentro de la vida, a un momento arquetipal, un momento donde hay algo que se vuelve a repetir y repitiéndose abre un espacio a la realidad de lo profano y genera un sentido que, como diría Mircea Eliade, es sagrado, o como podría decir Bataille, es un sentido de transgresión, ¿ya? En ambos casos se apunta a generar un espacio interdimensional, un espacio espiritual. Aquí, retomando lo que hablamos en un momento, aparece este doble. Estoy pensando en los trabajos de videoarte que hace Satánio. Esta imagen doble de Satánio que aparece en los videos va a tener que ver con una elaboración simbólica de lo que ocurre realmente en la performance, ¿cierto? Este encuentro espacio-tiempo a través de la repetición y a través del manejo de un tiempo que es más lento, abriría ese lugar otro en el que apareces como semivisible en el video, ¿cierto? ¿Tiene que ver con eso? Sí, en el fondo eso, por lo menos en el caso de los videos, hace parte de una serie de estrategias de edición, de montaje, que buscan comunicar este tipo de aperturas, de procesos. Por ahí va. Entonces sería excelente, yo creo, para todas y todos que nos recomendaras algún trabajo que se pueda ver por internet. Sí, en este sentido, yo no soy muy amigo de internet, porque efectivamente internet, claro, es una plataforma que sirve, por ejemplo, para que ustedes puedan escuchar este programa y para un montón de otras cosas más, pero también tiene como sus marcas que dificultan un acercamiento, o sea, quiero decir que es un contexto muy poderoso que en algunos casos puede ayudar a expandir una obra y en otros casos es el contrario, como que la sobredetermina. Porque, claro, uno sube el video a internet, el video se acaba y inmediatamente el algoritmo tira otro y después viene otro. Los presenta sin contexto también. Exactamente, desaparece el contexto. Entonces, la mayoría de mis trabajos están pensados para ser expuestos en un contexto distinto al internet. Pero sí hay algunos trabajos que están en internet que se pueden visualizar. Hay uno que yo les recomendaría ahora que se llama Ejercicio 1. Ese está en YouTube. Yo creo que ese podría ser un buen inicio. Súper. Sí, es muy interesante el trabajo de Satánio. También queremos como para ir decantando ya el programa,
que es importante reivindicar, por decirlo de alguna manera, este tipo de arte, porque muchas veces los artistas, para poder ser aceptados, se presentan como ficción, o sea, como si lo oscuro fuera una ficción, como si el artista medium fuera una ficción de medium. Y es muy importante, a propósito, todo este proceso de la post-secularización que estamos viviendo, poder conversar sobre estos elementos, ponerlos sobre la mesa como un espacio válido para hacer vida espiritual también, como una forma de reexistencia, podríamos decirlo. Entonces, hay una frase de Uspensky, ¿cierto?, que es el del Cuarto Camino, que dice: el artista ha de ser clarividente, debe ver lo que otros no ven, debe ser un mago, debe poseer el poder de hacer ver a los otros lo que no ven por sí mismos. Pero él sí. En ese camino estamos. En eso estamos. Y de hecho no es fácil, sobre todo en este territorio en el que habitamos, donde efectivamente, como decía Lucina, se da mucho esta situación de que se desactiva el potencial transformador de las artes, y cuando ese potencial es muy alto, muchas ocasiones se tiende a llamarle ficción. Y realmente nosotros de lo que estamos hablando acá no es de ficciones ni de fantasías. Estamos hablando de sueños, de imágenes, y también en una perspectiva que es una perspectiva, como también lo dijimos hace un rato, de desoccidentalizar el arte. Es decir, de enfocar el arte como un medio para las experiencias espirituales, que es algo de lo que se habla poco, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo, que está frío, ¿cierto? Que parece que el arte contemporáneo tiene un problema con el símbolo. Y bueno, aquí estamos nosotros para decir que los símbolos insisten y resisten. Enfriado por el concepto. Exacto. La obsesión por comprender el mundo a través de conceptos y no de símbolos. Vamos a dejar hasta aquí este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Está claro de que los temas que estuvimos tratando hoy dan para mucho, son cuestiones muy profundas. Este programa simplemente fue una pequeña y humilde pincelada. Es arduo el camino, lento y profundo. Vamos a continuar con esta propuesta. Vamos a continuar avanzando en medio de la noche y la oscuridad, con la luna como una gran amante y guía, por supuesto. Nos vemos. Un abrazo.